Buenos días, doctor Gutiérrez, bienvenido. Buenos días, muchas Bueno, gracias. continuamos con la etapa técnica de este concurso número 247, destinado a cubrir un cargo de defensor o defensora penal para la primera circunscripción judicial con asiento en funciones en Neuquén. Presentamos nuevamente a la doctora Mariana Maldonado y al doctor Pablo Méndez, jurados de este concurso, y nuevamente les agradecemos, por supuesto, por su participación. Doctor, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Ahí tiene un reloj en pantalla, y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? Está bien, perfecto, doctor. Bueno, adelante y suerte, doctor. Muchas gracias. Bueno, hola, doctores. Yo he elegido un tema muy redundante y discutido en nuestra provincia, que son los plazos de nuestro Código Procesal. Nuestro Código Procesal fue diseñado desde el año 2008 hasta el 2011 en distintas etapas. Primero tuvo una etapa institucional, después tuvo una etapa técnica, donde participaron muchos agentes de distintos tipos, de tanto abogados, jueces, doctrinarios, legisladores. Tuvo la participación, por ejemplo, del doctor Binder, un eximio experto en materia procesal. Sabemos que el doctor Binder ha participado en el diseño y creación de códigos procesales de varios países de Latinoamérica, por ejemplo, Guatemala, Costa Rica, Chile, y participó en el de Neuquén en forma muy efectiva y muy activa. El Código Procesal se puso en funcionamiento, se sancionó en el 2011, se puso en funcionamiento el 14 de enero del 2014. Tuvo como primordial o como bandera principalmente los plazos procesales. Fue uno de los ejes fundamentales del Código Procesal y es lo que, por ejemplo, a mí me hizo inclinarme por la materia penal, porque siempre fui una persona que le gustó y persiguió no la perfección, pero sí las reglas claras. Y el Código Procesal traía consigo establecido reglas claras. Eran reglas procesales establecidas mediante varios artículos. En algunos de ellos, incluso perentorias estas reglas que hacían que por lo menos se estableciera que los plazos o los juicios tuvieran en un tiempo razonable una resolución final. Uno de esos artículos era, por ejemplo, el artículo 119, que hablaba que la prisión preventiva no podía durar más de un año y que, vencido ese plazo, no se podría renovar una medida cautelar. Este artículo trajo muchas discusiones a nivel interno en muchas audiencias, porque hubo una línea interpretativa de ciertos jueces de impugnación, principalmente algunos jueces del Colegio de Jueces, que interpretaban que este plazo que había establecido el legislador oportunamente del año para llevar adelante la prisión preventiva era hasta cumplir el juicio. Situación que no estaba plasmado en el código, en ningún momento en el código se estableció hasta cuándo era esa prisión preventiva, pero esta línea de jueces que interpretaba esto decía que, bueno, que el legislador lo que había querido decir en este artículo era que ese plazo establecido de un año era hasta el juicio. He aquí que la gente, los imputados, a veces llegaban al año y continuaban en prisión preventiva en contra de lo que establecía la ley. Fue así que se luchó, se peleó, se litigó muchos, incluso este artículo en particular estaba, digamos, como todo código procesal, coordinado con otros artículos, como por ejemplo el artículo 23 de nuestro Código Procesal, que habla que toda norma que coarte o de alguna manera prive la libertad del imputado siempre debería ser interpretado de forma restrictiva y que la analogía, en el caso penal, está prohibida al menos que favorezca al imputado. Esto era ignorado por nuestros jueces y avanzaban en prisiones preventivas más allá de lo que decía la ley. Fue materia de discusión en muchísimas audiencias eh, y de hecho recién ahora con una nueva incorporación a jueces de impugnación, de jueces que antes eran del colegio de jueces, empezamos a tener una línea más lógica y digamos, y literal de lo que el artículo 119 establecía. Pero bueno, fue un artículo que fue muy discutido. A Dios gracias, hoy ya tenemos la posibilidad de que en la mayoría de los tribunales, sean las composiciones que sean, es interpretada como dice la ley literalmente. Otro artículo que nuestro Código Procesal tenía establecido con un plazo fatal y que era, a mi criterio y a criterio de muchos colegas con los que hemos discutido en el Instituto del Derecho Penal, era el artículo 87 de nuestro Código Procesal.
Este artículo establecía que el plazo para llevar adelante el juicio era de 3 años, iniciado desde el inicio de la investigación, de etapa preparación, perdón, que se iniciaba junto a una formulación de cargo, ¿sí? A partir de ahí eran 3 años, y si a los 3 años no se obtenía un resultado de sobreseimiento o de culpabilidad, el imputado por extinción de la acción penal debería ser declarado sobreseído. Había una excepción a este, que era en el caso de que el caso se declarara complejo, para el cual en ese caso el plazo se establecía en 4 años. Pero de lo contrario era 3 años. Es así entonces que ese artículo que tenía esta vigencia era un artículo que garantizaba a las víctimas principalmente que su resolución de su caso tenía como un tope de 3 años. Pero no solamente garantizaba a las víctimas y a la sociedad una agilidad en los procesos judiciales, cosa que era una crítica a los anteriores sistemas procesales, sino que también al imputado le garantizaba que su incertidumbre procesal tendría por fin la etapa de 3 años. Este artículo, que tenía vigencia, la tuvo hasta hace un par de meses en un caso muy conocido por nosotros, que es el caso Starley. El caso Starley, al señor Starley se lo había, por haber vencido el plazo de los 3 años, un juez de garantía había considerado que estaba vencida la etapa y declaró la extinción de la acción penal. Eso fue confirmado por un tribunal de impugnaciones y eso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia en un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y el Tribunal Superior de Justicia, basado principalmente en otra jurisprudencia del caso Price, un caso de la provincia de Chubut, en el cual también por una situación muy similar, pero en este caso por la etapa de investigación, que se había vencido la etapa de investigación, en este caso, el caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema entendió que la extinción de la acción penal, como lo establecía también el Código Chubut, era el artículo 228, si no me equivoco, que vencido el plazo de investigación debería declararse extinta la acción penal. La Corte entendió que esa facultad de extinción de la acción penal no era una facultad de las provincias, que eso había sido delegado a la Nación en virtud de que era una materia a legislar por el Congreso Nacional y no por las provincias. En virtud, entendiendo esto, entendió que el artículo 80, en ese caso el artículo 228 del Código Procesal de la provincia de Chubut era inconstitucional por legislar respecto de una materia delegada hacia las provincias. Tomando ese caso, nuestro Tribunal Superior de Justicia utilizó la misma doctrina, la doctrina Paz, para aplicarlo al artículo 87 del Código Procesal nuestro, y entendió que también, teniendo en cuenta lo establecido por nuestra Corte Suprema, la extinción de acción penal era una facultad del Congreso Nacional y por lo tanto el artículo 87 era inconstitucional. En virtud de eso, cayó el tiempo establecido del artículo 87 de nuestro Código Procesal, sin perjuicio de que en ese momento el Ministerio Público Fiscal, en cabeza del fiscal general, manifestó mediante un acuerdo de que el Ministerio Público Fiscal iba a continuar respetando los plazos procesales. En ese sentido, nosotros los defensores desconfiamos mucho de esa situación y hace poco se cumplió con la desconfianza nuestra. De hecho, esta presentación que yo les estoy haciendo a ustedes la tuve que modificar porque hace una semana modificaba algo que yo les iba a plantear ahora. Hace una semana salió un nuevo caso de nuestro Tribunal Superior de Justicia, el caso Glave, por el cual el Tribunal Superior de Justicia volvió a aplicar el caso Price. En este caso es un caso exactamente idéntico al de Chubut, porque se había vencido el plazo para la investigación. Se había vencido y se había vencido por inacción del Ministerio Público Fiscal. Fue así en este caso. El Ministerio Público tuvo una inacción de 8 meses, se venció el plazo, cayó el plazo que se le había prorrogado ya en una ocasión al señor Olave. Un juez de garantía, en este caso, declaró la extinción de la acción penal
fue al Tribunal de Impugnación, el Tribunal de Impugnación declaró en ese mismo sentido, entendiendo, incluso en ese momento el Ministerio Público Fiscal pidió la aplicación del caso Sterling, porque ya estaban como antecedente, y el Tribunal de Impugnaciones consideró que ese caso no era aplicable porque eran distintas etapas. Sabido es que llegado al Tribunal Superior de Justicia, la suerte de este caso iba a ser la misma que la anterior, porque no había motivos, porque casualmente es el mismo caso que el caso en la provincia de Chubut. Es así que llegó este caso al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia resolvió con el mismo criterio y el mismo criterio jurisprudencial que venía ya resolviendo y hizo caer este plazo procesal. Por lo tanto, hoy en la provincia estamos exactamente como antes de nuestro nuevo Código Procesal, sin plazos procesales. O sea, no hay plazo procesal ni para la culminación del proceso, ni hay plazo procesal para la culminación de la investigación. O sea que tampoco tiene sentido lo que establece, el artículo que establece declarar casos complejos, porque no tiene ningún sentido porque vencieron todos los casos procesales. Eso hace realmente una situación, a criterio por lo menos mío, de una incertidumbre muy grande, porque la gran bandera que tenía en este Código Procesal era eso, establecer y limitar la acción punitiva o la acción del Estado a ciertos plazos. Y hoy, lamentablemente, la comunidad no va a poder tener seguridad en cuánto tiempo se va a determinar o no un proceso. Entonces, considero que no solamente se perjudicó el imputado, porque el imputado no va a tener una resolución en tiempo razonable, como lo establecen nuestra Constitución y los tratados internacionales de su caso, sino que también se va a perjudicar a la población en general, porque es obvio que se va a producir un relajamiento de todo el sistema, eso está ya probado por años de experiencia, y que va a hacer que nuestro juicio ya no demoren 3 años o 4 en caso complejo, sino que se va a extender a tiempo más prolongado. Y eso es lo que yo entiendo que hemos caído de vuelta en un gran pozo y nos ha perjudicado y va a perjudicar a toda la población en general porque la resolución, todos somos en algún momento o posibles justiciables, entonces entiendo que ha perjudicado mucho a nuestro sistema judicial. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, no. En el reciente fallo nave, ¿cuál fue el fundamento del Tribunal Superior para declarar la inconstitucionalidad del caso concreto del artículo 158? Lo mismo que había considerado la Corte Suprema, que es que las provincias no estaban facultadas para legislar respecto de un tema que es la extinción de la acción penal, que es una cuestión de fondo, y que eso había sido delegado. Fue más por el 160, la consecuencia. Que era sobre ese. Claro, exactamente. Por eso declaró no solamente el 158, sino también declaró inconstitucional el 160, inciso 7. O sea, los dos artículos los declaró inconstitucional. Cosa que no había pasado en el tribunal, en la Corte Suprema. El 158 legislaba en función al plazo, Claro. sanciones al funcionario, al encargado de llevar esa investigación en esos 4 meses. Listo, compañero del tema. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas que realizamos Bueno. a todos los postulantes para ser objetivos lo más posible Perfecto. en la evaluación. Les quiero contar que el caso de ayer pasó en la puerta de mi casa. ¿Qué caso ayer? El que tomamos ayer del accidente. Me causó Sí, gracia porque fue el propuesto por el doctor. en la puerta, o sea, yo no vivía ahí cuando pasó ese caso, No, ahora vivo ahí, pero me dio una gracia porque digo, pero esto es en la puerta de mi casa. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del tema de jurados, Sí. el juicio por jurados. La primera pregunta que le voy a hacer tiene que ver con la perspectiva de género Sí. y qué opinión le merece, y también siempre teniendo en cuenta la visión de la defensa, ¿no? Esta tendencia que hay de la introducción, o incluso hay fallos a nivel nacional, o sea, de otras provincias, con respecto a la introducción de perspectiva de género en las instrucciones. Sí. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo he participado en 5 juicios por jurado en mi experiencia personal. En todos los juicios por jurado, yo tengo una vista crítica del juicio por jurado en cuanto a la legislación neuquina de los juicios por jurado, ¿sí? Yo entiendo que el juicio por jurado en la provincia de Neuquén tiene un tizne de inconstitucional porque
es la decisión de ir a un juicio por jurado en la provincia de Neuquén. Esta es una decisión del Ministerio Público Fiscal, en cuando nuestra Constitución le establece que es un derecho, Todos los exacto, es un derecho casos del imputado. criminales. Exactamente. Entonces entiendo que Todos los hay, casos criminales. claro, ¿Usted está por la renunciabilidad del jurado? no, O sea, como un derecho del imputado estoy más como un que derecho del imputado, una elegir, decisión. exactamente, elegir qué tipo de jurado quiere asistir. Porque acá juega un poco la fiscalía con qué caso quiere llevar o no al juicio, ¿sí? Cuando a ellos es un caso con cierto efecto en la sociedad, lo lleva a juicio por jurado, y cuando es caso Con otra discrecionalidad. exactamente. Entonces, esa discrecionalidad entiendo que, no que perjudica al imputado. Después, con respecto a los resultados y La perspectiva de género. la perspectiva de estamos hablando género. en las instrucciones. Yo ¿Qué piensas con respecto a eso? entendiendo que el imputado es mujer, ¿me dice usted, doctora? Independientemente, o sea, ¿qué piensa que ve la introducción, o sea, de la obligación de las partes o del juez de introducir perspectiva de género en el marco de las instrucciones? Bien, yo no participé hasta ahora nunca en un juicio por jurado que una... Perspectiva de género no tiene que ver No, exclusivamente no, con cuestiones, no. con casos de violencia de No, género, ¿no? exactamente. Participé en un caso hace poquito donde las víctimas, una era mujer y la otra era una nena, en un mismo caso combinado, en los cuales se le pidió al jurado que tuvieran y aplicaran perspectiva de género, porque en uno de los casos se ejercía, había una especie de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque... ¿Usted piensa que es una obligación de los operadores? sí, sí, totalmente. Sí, sí, ¿Y de totalmente. dónde surge esa obligación? Por lo menos esa obligación de explicarles al jurado. Bien, Primero pero ¿de dónde surge? ¿Cuál es el fundamento? surgen del compromiso del Estado en aplicar perspectiva de género, tanto porque lo ha resuelto así la Corte Suprema, por los tratados internacionales a los que nosotros hemos firmado, ¿sí? Que surge... Si las partes no lo proponen, el fiscal y el defensor no proponen como instrucciones finales, Debería, la cuestión de jugar con perspectiva de género. debería el juez proponerlo, estandarizarlo el juez como un estándar que el mismo juez, yo entiendo que de hecho se han hecho capacitaciones de perspectiva de género en el Poder Judicial de Neuquén, donde se les ha dado estas instrucciones. Le pregunto si conoce el concepto de debida diligencia reforzada. Sí. ¿De qué se trata y de dónde surge? He partido, la debida diligencia reforzada es el concepto que más allá, que deben aplicar los jueces principalmente en sus decisiones, en virtud del compromiso que ha asumido el país por el tema de que muchas veces a mí me pasó, y le voy a dar en un caso, si me permite, doctora, en un caso donde una víctima quería no continuar con un proceso de violencia de género, porque ella quería que su marido no fuera condenado. Entonces, en ese caso, ella se planteó incluso como querellante en la causa y quería que el marido no estuviera más preso. Entonces, en virtud de la debida diligencia reforzada, el juez no resolvió en virtud de lo que ella quería, sino resolvió en lo que el Estado considera, en virtud de esta premisa, para garantizar a la mujer que, más allá de la situación en que se encuentre, muchas veces se encuentra en una situación de ciclo de violencia que no les permite en forma clara y objetiva evaluar las consecuencias de sus actos. Entonces, el Estado tiene la obligación de actuar en virtud de esto, de reforzar todas las diligencias para proteger a la mujer incluso hasta de sus propios actos, que a veces son contradictorios por encontrarse dentro de un ciclo de violencia. No sabe de dónde surge, ¿no? Este concepto. Surge De un fallo de la un Corte. fallo de la Corte, sí, Puntual. sí, exactamente, pero no lo Conoce. recuerdo el fallo, doctora, no. Campo algodonero. Sí, está bien. Bien, siguiendo un poquito con jurados, Sí. que puede haber una analogía también con juicios técnicos, porque son cosas que se están empezando a debatir, ¿no? Esto de centralizarnos en los hechos y no tanto en la dogmática, o en la armonización con la dogmática, pero sí esta visión mucho más fuerte del tema de los hechos. Querría saber su opinión sobre el delito menor incluido, ¿sí? Desde su perspectiva de defensor, ¿sí?
y desde la obligación o no del juez de incluirlo en las instrucciones. Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque Que sí que y desde qué lugar. que sí lo debe Yo incluir le el digo- juez. De hecho, en las instrucciones en las que yo he participado siempre yo lo he incluido, porque así como el juez tiene la opción, porque conoce la ley y él sabe que él puede aplicar un delito menor incluido en su resolución, entiendo que se le debe dar al jurado la posibilidad de que lo analice y se le debe explicar al jurado qué significa y que lo analice. De hecho, he conseguido resoluciones de jurados populares de delitos menores que el que propuso la Fiscalía y el que proponía este defensor, que era la absolución en ese momento del jurado. Los jurados han sido inteligentes y han considerado, por eso yo soy crítico en una parte de los jurados en ciertas cosas, pero por otro lado, en los 5 jurados que yo he participado, la verdad me sorprendió la calidad con que el jurado puede determinar el delito, puede determinar las participaciones de cada uno de los imputados y que ha resuelto de acuerdo a derecho. Entonces entiendo que debe ser incluido y principalmente por esto, porque hay que darle al jurado las instrucciones y que el jurado sea quien decida si existe la posibilidad de que la persona esta sea condenada por un delito menor al que la Fiscalía considera. Bien, ¿y cuál sería el límite del juez para la introducción de determinada instrucción? Más allá de lo propuesto con las partes, está claro que las partes proponen sus instrucciones, las litigan y les proponen las instrucciones al juez y es el juez el que de alguna manera las dicta. El juez, ¿Cuál sería el límite en esto de los delitos menores o cosas que pueden suceder durante el juicio para la incorporación de la instrucción? yo entiendo que el juez debe cerciorarse de que los delitos que se lo incluyan respeten el principio de congruencia. Bien. ¿Sí? Que no haya incluido un delito que viole el principio de congruencia que haga que después esa instrucción sea impugnable. Porque ¿cuál es el fundamento del principio de congruencia? Que uno no puede ser condenado por un delito por el cual no tuvo la oportunidad de defenderse. El límite de la prueba. Que se haya controvertido el juicio, se haya discutido, se haya producido prueba en cuanto a eso. Claro. Bueno, vamos a salir un poco de jurado. Te quiero hacer una pregunta en función del artículo 155 de lo que es el anticipo jurisdiccional de prueba. Sí. Si se puede llevar a cabo una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba sin la presencia del imputado, No. ¿cuál sería tu fundamento? ¿Por qué? ¿Es una razón? No, porque fundamentalmente porque es un derecho del imputado presenciar todas las pruebas, porque es de su derecho se basa en el principio de controlar la prueba, ¿sí? Entonces entiendo que el principio jurisdiccional, en la actualidad, muchas ocasiones acá en Neuquén no se lleva a cabo el principio, por ejemplo, las cámaras Gesell, que es uno de los conceptos, no se lleva a cabo con el imputado, es una realidad, pero va su defensor. O sea, se puede llevar a cabo sin el imputado, pero siempre y cuando su defensor participe, porque hace al control de la prueba y hace a una defensa técnica eficaz. Entonces, ¿Alcanza solamente con el control la participación de la defensa técnica? yo entiendo que sí. De hecho, por lo menos en nuestra provincia se lleva a cabo sin la participación, o no se exige la participación del imputado en la Cámara Gesell, que es uno de los anticipos jurisdiccionales de la prueba. Vamos a un caso práctico. La Fiscalía, por ejemplo, en un caso de ASI con víctima menor, intervención de la querella institucional, solicitan un anticipo jurisdiccional de prueba, su defendido se encuentra en otro país, no puede venir, no podría participar de esa audiencia, y los acusadores van al juez de garantía y le dicen, va a estar el defensor técnico para contraexaminar sobre los puntos técnicos. ¿Usted avalaría esa Cámara Gesell? Es que se hace así, doctor, en realidad hoy. Obviamente que el defensor técnico responde por su imputado. O sea, normalmente hoy, en rara vez, los clientes quieren participar. En mi caso participar, muy pocos clientes quieren participar de las cámaras Gesell porque no se quieren encontrar ni cruzarse con las víctimas ni con los familiares de la víctima. Entonces, yo como defensor, para mí es una tranquilidad que esté el imputado. ¿Por qué? Porque el imputado me puede dar información de lo que está relatando la víctima en el caso de la cámara Gesell, que yo puedo intentar continuar. Para mí es una tranquilidad, pero la realidad es que muchas veces no asisten. ¿No ve ahí en esa producción de prueba irreproducible que se incorporará a juicio una afectación al derecho material de defensa?
por eso le digo, yo entiendo que sí, que deberían estar. No es un requisito hoy de nuestro Código Procesal, pero deberían estar. Yo, cuando el imputado está, me quedo más tranquilo porque puedo consultar con él si el relato que está sucediendo o algo, él me puede dar información sobre ese relato y yo puedo realizar preguntas al menor para poder aclarar su situación procesal. Obviamente, desde mi punto de vista, debería. No es un requisito, no está como requisito, igual que tampoco está como requisito la presencia de un juez. Lo que sí está como requisito en la provincia de Río Negro, por ejemplo, esta prueba se lleva a cabo sin la presencia del juez, al menos que alguna de las partes la exija. Pero no es un requisito de nuestro Código Procesal la presencia del juez en el anticipo jurisdiccional, que entiendo que debería serlo, pero no lo es. De hecho, hemos tenido que parar Cámara Gesell porque al resultado de algún pleito, alguna discusión entre las partes, alguna pregunta que no quisiéramos hacer, tuvimos que hacer que venga el juez de turno a participar, pero no es un requisito, algo que debería estar porque obviamente es una prueba irreproducible y que genera quizás un perjuicio ante una mala defensa técnica, ¿no es cierto? Puede pasar. Bueno, saliendo por ahí del anticipo jurisdiccional, vamos al artículo 222, estamos en una audiencia de formulación de cargo, un delito de fragancia, el fiscal solicita al juez de garantía, luego de dada ya la imputación, la aplicación de un juicio directo. ¿Cuál sería su postura como defensor de ese usuario o usuaria ante esta situación? ¿Qué argumentos utilizaría para sostener su postura? Yo en principio me opondría, en principio de que como todo defensor quiero analizar bien la prueba, quiero analizar bien la causa para poder avanzar y yo entiendo que muchas veces este tipo de juicios no nos permite recaudar, hay que ir a la realidad de cómo los defensores llegamos a los imputados. No llegamos cuando normalmente ya están detenidos y hay mucha prueba que nosotros no podríamos producir en un juicio de fragancia. De hecho, en Neuquén se produjo un solo juicio en la ciudad de San Martín de los Andes hasta ahora. De los demás juicios, la mayoría de los defensores nos hemos opuesto por entender que afecta el derecho de defensa, en tanto no podemos producir la prueba ni tampoco tomar conocimiento de la prueba y contraproducirla. Entonces entiendo, hasta ahora yo me he opuesto a las dos o tres oportunidades que tuvimos de hacer un juicio directo, me he opuesto. Por mi parte no me preguntas. Muchas gracias. Pero tampoco. Muchísimas gracias. Un placer. Pero estaba